Bueno, estamos viendo el libro Primera de Samuel, ¿se acuerdan? Habíamos arrancado los primeros capítulos con el relato de la historia del último gran juez de Israel, que se llamaba Samuel, el último gran juez. Vimos el despertar de una nación en medio de la oscuridad del libro de Jueces. Vimos el avivamiento, ¿se acuerdan? En Micmas, ¿no? Esa ceremonia en donde él busca el respaldo de Dios en medio de un ataque filisteo. Dios respalda a su pueblo se arrepiente, ¿se acuerdan? Y Dios les da el triunfo sobre la batalla contra los filisteos. Levantan un monumento con piedras, un altar de piedras, un monumento al que le pusieron por nombre Ebenezer. Esa frase tan conocida para nosotros, ¿no? Hasta aquí nos ayudó Jehová, significa esa palabra. Recuerden que los monumentos de piedra que hacían no tenían que ver con algo idolátrico, sino que eran conmemorativos, eran como un recuerdo. Era levantar una montaña de piedras que recordaría lo que Dios había hecho en ese lugar, en ese momento, y servía para testimonio a otros. Era una manera de decir, ¿y ese altar y ese monumento de piedras por qué es? Y entonces les daba la oportunidad de contarle a sus hijos lo que Dios había hecho por ellos. A partir de ese momento, ¿se acuerdan que habíamos leído? Israel queda libre de los filisteos durante todo el tiempo que gobernó Samuel. Samuel gobernó como juez a la nación de Israel, la mantuvo unida, pero después, y acá es donde sigue la historia, Israel pidió rey. Israel, las tribus empezaron a notar, esto es un detalle triste en la vida de Samuel, y es que los hijos de Samuel no seguían los caminos de su padre, ¿sí? No tenían la misma integridad moral, la misma espiritualidad que su padre. Entonces la nación de Israel dijo, sos grande Samuel, un día no vas a estar y no queremos que tus hijos nos gobiernen, ¿sí? El testimonio de los hijos de Samuel no era el mismo que el padre. Entonces dijeron, queremos tener rey como todas las otras naciones, ¿sí? Saben que esto no los toma por sorpresa. Dios sabía que esto iba a ocurrir. De hecho, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 17, me encantaría leerlo, pero no lo vamos a leer. Léanlo después en casa, o yo después se los mando por WhatsApp para que los lean. Moisés advierte a la nación de Israel que un día ellos iban a tener rey como las otras naciones y que estos reyes debían guardar ciertos principios espirituales, ciertos principios morales, debían ser reyes obedientes, que amaran a Dios, que amaran su ley, para que a ellos y a la nación les fuera bien, ¿sí? Esto está en Deuteronomio capítulo 17. Casi que fue profética, ¿no? Esta recomendación de Dios a través de Moisés al pueblo, porque lo que vamos a ver en la monarquía es precisamente eso. Reyes que le daban la espalda a Dios y arrastraban a toda la nación a la idolatría y a alejarse de Dios. Así que demandan rey a Samuel, un rey como todas las naciones. Acá surge la figura de otro hombre. En Primera de Samuel, como un dato se los doy, para que lo tengan así como un dato corto y recordable. En Primera de Samuel van a ver la historia de Samuel, que fue con la que arrancamos la semana pasada. Van a ver el inicio y el final de la historia de Saúl, y en el medio va a arrancar la historia del más conocido David, ¿sí? Así que los tres fueron contemporáneos en la historia durante toda la extensión de la historia que relata Primera de Samuel, ¿sí? Así que cuando piensen en el libro de Samuel, es ver la historia de Samuel, ver la historia de Saúl, ver la historia de David,
que es lo que vamos a ver hoy, cuando estos tres hombres de repente se juntan en la historia. Así que, finalmente, en medio de una situación casera, doméstica, un hombre es encontrado, estaba buscando las asnas de su padre y Dios le indica a Samuel quién habría de ser el hombre que iniciaría la monarquía en la nación de Israel. Este hombre iba a ser un hombre a la medida de lo que pidió la nación de Israel. La nación de Israel dijo: queremos tener un rey como todas las naciones. Y entonces Dios le dio un rey como todas las naciones. Un tipo grandote, ¿sí? Tal vez la imagen es muy exagerada, porque parece casi el gigante de Goliat. Un rey, pero la Biblia dice que sobrepasaba a todos, hombros arriba, a todos en la nación de Israel. Era un hombre muy alto, fornido, bien parecido. Así que era un hombre, un rey, tal cual lo pedían la nación de Israel. Arrancó bien, ¿sí? De hecho, yo le voy a ir nombrando capítulos. En el capítulo 9, hablan primero de Samuel. En el capítulo 9 es cuando Israel pide rey. Ahora lo que vamos a ver es el capítulo 11, es la primera guerra que debe afrontar Saúl, ¿sí? Una vez ungido como rey. Tiene que pelear con los amonitas, ¿sí? Que era una nación vecina que 2x3 les declaraba la guerra a Israel. En este tiempo, ustedes van a ver que en la vida de Saúl, la vida de Saúl en este momento se parece mucho a la vida de los jueces, ¿sí? Miren lo que dice 1 Samuel capítulo 11, versículos 6 al 7. Y el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl. ¿Sí? Acá tengo un resumen. Y el terror de Jehová cayó sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. ¿Sí? Omite esta parte del versículo, si ustedes lo leen ahí. Él hizo una especie de ceremonia, cortó un animal, lo trozó en pedazos y mandó un pedazo a cada tribu y le dijo: así le va a pasar a la tribu que no salga a pelear conmigo esta batalla. Piensen, repito, algo que venimos diciendo, que la nación de Israel eran 12 tribus que estaban divididas en un gran territorio. No era sencillo mantenerlas unidas y mantener el espíritu de nación, ¿sí? ¿Se acuerdan que uno de los peligros que había con Israel era que se dividieran y cada una se estableciera como una nación propia, ¿sí? Que era lo que pasaba en toda esa región? Así que no era sencillo, y entonces Saúl, entendiendo la situación, intenta ordenarlos y coordinarlos y unirlos para salir juntos a pelear con los amonitas. En la batalla, resumiendo, Dios está de su lado y ganaron la batalla. Cuando vuelven, durante ese tiempo se notaba de que no había cohesión entre las tribus, ¿sí? Y entre algunos hombres de diferentes tribus que no estaban de acuerdo con el rey Saúl, que había sido puesto. Pero después de la batalla, de esta batalla del capítulo 11, todas las tribus se unificaron al mando de Saúl, ¿sí? Después de esto, se me fue al final. Después de esta batalla, Samuel junta a todo el pueblo nuevamente, convoca al arrepentimiento, a la búsqueda de Dios, y entonces Samuel, pide una señal a Dios, ¿no? De que Dios estaba del lado de ellos, de que ellos debían obedecer a Dios y arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios. Normalmente Samuel constantemente llamaba al arrepentimiento a la nación, ¿sí? Y Dios dice en 1 Samuel 12:17: no es ahora la siega del trigo, yo clamaré y él dará truenos y lluvia para que conozcáis y veáis que es grande la maldad, ¿no? del pueblo. ¿Qué hizo Dios? Hizo tal cual se lo pidió Samuel, desató una tormenta atípica, ¿sí? Una tormenta que sirvió de señal para que el pueblo entendiera que debían mantenerse fieles a Dios para tener la bendición de Dios. Va a venir la primera situación. Si hay una palabra que define
si se acuerdan de esto, con esto estamos, que define el reinado y la vida de este hombre, Saúl, es la palabra desobediencia. Es la palabra que prácticamente marca minuto a minuto la cronología de su vida. Era el arte de desobedecer este hombre. En un momento estaban por salir a pelear contra los filisteos y Samuel había quedado en que iba a hacer una ceremonia, un sacrificio antes de la batalla. Una búsqueda de Dios junto con el ejército, junto al rey Saúl, y iban a buscar la dirección y la protección de Dios antes de la batalla. Así que se reúnen todo el ejército junto con Saúl y Samuel no llegaba. No, y miraba la hora y Samuel no llegaba y Samuel no llegaba. Entonces Saúl se quitó la ropa, ¿sí?, la de combate. Le ganó la ansiedad. Le ganó la ansiedad y decidió poner manos al asunto. Ya vimos en toda la historia, digo, en Pentateuco, y vimos en todo Pentateuco, ¿sí? Y en libros históricos también, en los primeros libros, que cuando nosotros decidimos tomar las situaciones en nuestras manos y no esperar en Dios y resolverla a nuestra manera, las cosas no salen bien, ¿no? Y basta con que miremos un montón de historias atrás que fueron así, ¿no? Sin ir más allá, la historia de Abraham, ¿no? Por tener un hijo, termina teniendo a Ismael, ¿no?, apurado. Tenemos a un Jacob tratando de recibir la primogenitura, termina apurado por recibirla, la recibe a través de un engaño, ¿no? Nunca las cosas apuradas y doblegando la voluntad de Dios salen bien. Y la verdad que este hombre, ¿no?, viendo que Samuel no llegaba, decide realizar él mismo el sacrificio. El sacrificio solamente lo podía hacer el sacerdote, no lo podía hacer el rey. O sea, había responsabilidades. Eso le tocaba al sacerdote y el rey le tocaba gobernar y pelear las batallas de su pueblo y gobernar a su pueblo. Él decide, de alguna manera, tomar en sus manos el oficio de sacerdote y ofrecer el sacrificio en el altar antes de la batalla contra el enemigo. A lo lejos llega Samuel. Vamos a leerlo, o me van a ayudar a leerlo mejor. Capítulo 13. Si alguien me ayuda, del 13:8 al... creo que es el 13. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarlo. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Yo no he implorado el favor de Jehová, me esforcé pues y ofrecí holocausto. 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Estuvo al hombre. Y lee uno más. Bueno, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Miren qué triste la historia, ¿no? Porque arrancamos la historia de un Saúl victorioso, un Saúl con el apoyo de todo el pueblo, un Saúl con toda una nación unida, peleando batallas, ganando batallas, teniendo a Samuel de su lado, pero por desobedecer a Dios, todo comienza a caer cuesta abajo. Un principio que encontramos en la vida de Saúl, y es que Saúl nunca se arrepintió sinceramente delante de Dios de su pecado.
siempre tenía argumentos para excusarse de sus pecados. Si ustedes lo ven, dice que esperó los días que correspondían, como Samuel no llegaba, él prepara el holocausto. Imagínense qué diferente hubiera sido la historia si cuando aparece Samuel, él se hubiera arrepentido y dicho, sí, la verdad, tenés razón, hice una locura. Te pido perdón, Samuel, pido perdón a Dios, fui presa de mi ansiedad, y se postraba y se arrepentía delante de Dios, la historia hubiera sido diferente. Pero si uno lee, tal cual leyó Andrea recién, si hay algo que tenía Saúl eran excusas, ¿sí? Razones para desobedecer. La primera le echó la culpa al pueblo. Dijo, el pueblo, el ejército se desertaba. El pueblo estaba ansioso, el ejército, los hombres estaban ansiosos. Iba a empezar a perder hombres, ¿sí? Entre mis tropas. Así que la primera razón para desobedecer a Dios fue por culpa de ellos. Pero si hay que agregar culpables, dijo, y vos llegaste tarde, no venías. O sea, la culpa también es de ellos y es tuya, ¿no? Así que, de alguna manera, cuando uno ve la vida de Saúl, está viendo reflejado lo que no debe ser la nuestra hoy, ¿no? Nunca hay una excusa para pecar, jamás. Jamás. Y si pecamos, acercarnos delante de Dios sin excusas y decir, Señor, sin duda, ¿no? Sin duda pequé, sin duda te herí, ¿sí? Sin razón alguna, tenía sobradas razones para obedecerte y te desobedecí. Esta va a ser la gran diferencia entre este hombre de Dios, ¿sí? Y el que sigue en la historia de la nación de Israel. Un hombre que se la pasó poniendo excusas para desobedecer a Dios. Tal vez, vamos a ver más adelante, porque su vida no estaba centrada en Dios, sino centrada en él mismo. En sus logros, en sus éxitos, en su futuro, en su presencia, en su poder, en su influencia, pero nunca en Dios. Lo más triste de lo que acabamos de leer es que la sentencia no se tardó mucho. Samuel le dice, ahora Dios te ha desechado como rey y ha buscado un hombre conforme a su corazón. Así que en el plan de Dios, Saúl había quedado afuera. Dios estaba gestando en algún lugar un hombre según su corazón que gobernaría a la nación de Israel. Uno puede pensar que este fue un evento aislado, pero después, algunos capítulos después, capítulo 15, hablan ahora del libro Primera de Samuel, Dios les ordena ir a pelear contra los amalecitas, ¿sí? Amalec, otra nación vecina, una nación que había peleado muchas veces contra Israel. De hecho, cuando Israel venía desde Egipto, estoy hablando en tiempo de Moisés, una de las primeras batallas que deben enfrentar los israelitas es contra esta nación que quería impedirles el paso, los amalecitas. Así que Dios les ordena ir y pelear contra los amalecitas y que no quede nada de ellos, ¿sí? La nación amalecita era una nación idolátrica, violenta, sanguinaria, practicaban sacrificios, era una nación que vivía en la mayor oscuridad en aquella región. Y Dios les ordena liquidarlos, exterminarlos, y que no quedara nada de ellos. Y ¿se acuerdan cuando en la pelea con Jericó Dios pide que eliminen todo? Bueno, acá pasaba lo mismo, ¿sí? Era considerado anatema, esta ciudad debía ser totalmente raída de la región. Saúl toma sus tropas, lucha contra Amalek, pero perdona al rey de Amalek y a lo mejor del ganado, ¿sí? Miren, vamos a ver un texto, a ver si puedo leer este. No, vamos a ver acá. Les cuento algo primero. Cuando termina la batalla, Samuel nuevamente viene llegando, ¿sí? Parece que cada vez que llegaba Samuel se encontraba con los platos rotos, ¿no?
Y llega Samuel y Saúl lo recibe contento, exaltado después de la victoria en el campo de batalla. ¿Sí? Y cuando Saúl le está contando sus victorias, le está contando su batalla, le está contando la manera, la táctica de guerra, cómo habían ganado, se escucha un balido de ovejas, ¿no? Vamos a leerlo. Está en capítulo 15, si alguien me ayuda. Vamos a leer desde el 10 hasta el 10 Deme un segundo. Hasta el 20. 15. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel, diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí se levantó en monumento, y dio la vuelta, y pasó adelante, y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Dios, de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idólatras la obstinación. Porque por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado, porque no seas rey. Hasta ahí. De nuevo, la misma historia, ¿sí? Pero agrega un detalle. Esta vez levantó un monumento, pero ¿para quién era el monumento? Era para él mismo, ¿sí? Así que acá Saúl comienza a mostrar la hilacha, diría mi abuela, ¿no? Y empieza a mostrar cuáles eran sus verdaderas motivaciones en cada una de las cosas que hacía. Sus peleas, sus batallas, sus luchas, no las libraba en nombre de Dios, sino en nombre de sí mismo. Así que el altar que levantaba ahora era un altar conmemorativo a su propia victoria, ¿sí? Pero ya vimos que desobedeció nuevamente, ¿no? Y ahora perdonó lo mejor del ganado y mantenía con vida al rey Agag, al rey amalecita. ¿Se acuerdan? No debía quedar nada. Pero él vuelve a tener excusas. Y él vuelve a decir que el pueblo, los soldados, perdonaron lo mejor del ganado. O sea, nuevamente
fueron ellos. Pero ellos tenían una razón y era para sacrificártelos a ti. Es hermoso, ¿no? Todo esto me hace acordar a un texto en la Biblia, ¿no? que para mí es muy fuerte y 2 por 3 lo recuerdo porque me lo digo a mí mismo. Y es el texto ese que dice, engañoso es el corazón, ¿no? ¿Quién lo conocerá? Porque saben que este es el gran problema que tenemos, el gran problema que tenía Saúl y el gran problema que tenemos nosotros. Nuestro corazón es engañoso y sabe levantar argumentos para convencernos de que aquello que hacemos mal en realidad no está tan mal. Y tiene sus razones y tiene un buen propósito. Con este texto yo normalmente lo uso como una especie de radiografía, ¿sí? Y siempre me lo aplico y digo, esto que siento, esto que pienso, es tan genuino como creo que es. Señor, pido que tu Espíritu Santo me alumbre, ¿sí? me muestre si lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, realmente viene de ti, o viene de mi carne, o de mi corazón engañoso. Saben que a veces, en situaciones, en circunstancias, en nuestras relaciones, en nuestras decisiones, en nuestras motivaciones, en los propósitos de aquello que queremos hacer, a veces el corazón nos puede jugar una mala pasada, nos puede mentir, nos puede engañar y nos decir, pero lo que estás por hacer lo estás haciendo bien, con buenas intenciones, ¿no? Pero tal vez no sea tan así. Este es el problema del corazón de Saúl. Estaba endurecido delante de Dios. Tenía argumentos, tenía razones que parecían valederas y no lo eran. Él estaba convencido que era así. Trataba de convencer a Samuel de que él había sido obediente a Dios, al llamado de Dios de ir a pelear con los amalecitas, a la manera en que debía pelear con los amalecitas, y que aquello que había decidido no hacer tal cual Dios lo había dicho, tenía razones más que valederas para hacerlas. ¿Se dan cuenta del peligro de un corazón endurecido y engañoso? Por algo, el personaje que vamos a ver después, en uno de sus salmos, ora así: examina, oh Dios, mi corazón, y halla en él camino de perversidad, y guíame por el camino correcto, eterno. ¿Sí? David entendía este principio, sabía que su corazón podía engañarlo, y entonces pedía que el Espíritu Santo lo examine y demuestre si lo que él estaba por hacer, sus decisiones, sus sentimientos, venían de Dios y estaban alineados con la voluntad de Dios. Nuevamente, Saúl le dice esto: ha sido desechado del reino. Él se escudaba detrás del sacrificio, ¿no? y de su acto espiritual de haber sacrificado a Dios en su momento, de obedecer en ir a cumplir la misión, y Samuel tira esta frase devastadora: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención más que la grosura de los carneros. ¿Sí? Y aplica también a nosotros, ¿no? Hoy. ¿Qué es preferible? ¿Ser un religioso cumpliendo con cada rito, o ser un hombre verdaderamente y una mujer verdaderamente obediente a Dios en cada área de nuestra vida? ¿Sí? Saúl podía mostrarse técnicamente en algunas cosas muy espiritual, ¿no? Técnicamente hablando, religiosamente muy perfecto, pero en su interior, en sus decisiones, había motivaciones que no eran las que Dios quería. Cuando Samuel se da vuelta y está a punto de marcharse, Saúl le pide por favor que se quede. Uno puede decir, ¿se arrepintió? No, no se arrepintió. Lo toma de la prenda, y esto me hace hablar de que era un hombre muy humilde, porque para que se rompa, ¿no? Debía estar viejita la túnica de Samuel, ¿no? Así que lo tomó de la túnica Samuel, y cuando Samuel se quiso ir, la túnica se rompió. Y Samuel le dijo, como todo profeta de aquella época usaba eventos para traer palabra de Dios, le dijo: así como se ha rasgado mi vestidura, así Dios ha rasgado el reino de ti. Podía haberse arrepentido y haber dicho no, pero en realidad empezó a mostrarse arrepentido, parecía.
Pero en sus palabras se notó que lo que le preocupaba no era haber ofendido a Dios, sino las consecuencias de su pecado. Y entonces le pidió que vuelva para mostrarse delante del pueblo junto a Samuel, porque lo que validaba al rey era la presencia del hombre de Dios. Y Samuel no iba a hacer eso, estaba dispuesto a irse. Entonces le pide que se quede, por favor, con él, para no perder el apoyo del pueblo. ¿Me siguen? Porque si no, después venía la consultora, le hacía como hacen ahora, ¿no? El índice de popularidad de Saúl, -8. Entonces le pidió a Samuel que se quede con él. Este es el principio del fin de este hombre. Hay una parte triste en esta historia y es que Samuel le pesaba la situación. A Samuel le dolía ver a este hombre, a Saúl, alejado de Dios, perdido, ¿sí? Y en medio de estos llantos, Dios interviene en la vida de este hombre, de Saúl, y le pide que llene su cuerno y que se levante y que vaya hacia una ciudad llamada Belén. ¿Se acuerdan la última historia que vimos? ¿Quién vivía en Belén? Una familia que vimos el domingo pasado. La familia de Ruth, ¿no? Oxius, no. Torrico tampoco. ¿No? La moabita, ¿se acuerdan? Ruth se casó con Boz, había tenido un hijo que se llamaba Obed. Después se van a acordar los nombres. ¿No? Obed tuvo un hijo que se llamaba Isaí. Isaí había tenido un hijo, dijimos en la genealogía, que se llamó David. Así que, ¿en qué ciudad vivía esta familia? En Belén. A esta ciudad es enviado Samuel. Samuel le dice a Dios, mirá, si hago esto, puedo ser culpado de traición contra el rey. No puedo ir a ungir a otro rey habiendo un rey en el poder. Era un acto se entiende, de traición al rey. Estaba penado con la muerte. Entonces Dios le dice a Samuel que vaya, lo haga y que diga que va a hacer sacrificios a la ciudad de Belén. Así que llega a la ciudad de Belén y va a la casa de nuestro amigo Isaí, ¿no? El pariente del que vimos toda la genealogía. Isaí tenía muchos hijos, ¿sí? Y vamos a verlo, esto ya está en el capítulo 16. En el capítulo 16, Samuel llega a la ciudad de Belén y es guiado por Dios a la casa de un hombre llamado Isaí. Y entonces le dice, bueno, trae tus hijos y vamos a ver lo que Dios quiere hacer con ellos. El primer hijo que viene es un tal Eliab. Eso está en el capítulo 16, versículo 6. Cuando llega Eliab, era grandote, rubio, ojos celestes. No, la Biblia no dice eso, ¿no? Pero evidentemente tenía un buen porte, como había tenido Saúl. Y entonces viene este texto tan conocido, voy a leerlo, capítulo 16, versículo 6, dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. Esto dijo Samuel, cuando lo vio dijo, es este, ¿no? Grandote, musculoso, venía del gimnasio, ¿no? Se había hecho unos huevos batidos para generar masa muscular. Un hombre bien parecido. Samuel dijo, es este. ¿Qué le dijo Dios? Jehová respondió a Samuel, versículo, estoy leyendo el 7, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Texto conocido, ¿no? Es en este contexto. Y es un principio también en este tiempo, ¿no? Uno se termina generalmente dejando llevar por las apariencias, ¿no? Externas. Nosotros, pero Dios no, Dios conoce los corazones, ¿sí? Así que no importa lo humilde, lo chiquito, ¿no? O tus pocas posibilidades, Dios mira tu corazón.
¿sí? Dios no mira al poderoso, Dios mira al humilde de corazón. Dice que después, cuando Eliab no fue, vino a Aminadab, después vino Sama, y así fueron desfilando todos los hijos, y Dios le decía, no, este no, aquel tampoco. Y evidentemente por la historia, para Isaí no había chances de que en esa reunión tuviera que estar el más pequeño. Porque al más pequeño lo dejó en el campo cuidando las ovejas, ni lo convocó. Al punto que cuando terminaron de pasar los hijos se quedaron todos mirando y Samuel dice, Dios no se equivoca, si Dios me mandó a la casa de Isaí, el hijo de Isaí, a quien Dios busca, tiene que estar acá. Pero él no estaba ahí, porque ni el padre lo tenía en cuenta, ¿no? Más triste todavía la historia ahí, ¿sí? Porque que no lo tuviera en cuenta los hermanos, bueno, pero ni el papá lo había traído a la reunión. Entonces Samuel, que sabe que Dios no se equivoca, le dijo, pero ¿tienes otro hijo? Y el padre casi que con desdén dijo, sí, tengo uno, pero está cuidando las ovejas, el más chico, ¿no? Usando un término de estos tiempos, ninguneándolo, ¿no? No puede ser ese. Así que el jovencito se acercó, versículo, voy a leer el 13. Y Samuel, cuando llegó, ¿no? Dios le dijo, levántate y úngelo, es este. Y el versículo 13 dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama, que era el lugar de residencia de Samuel. Pero miren este detalle. Él lo unge con aceite y a partir de ese momento David, dice, fue lleno del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo vino sobre él. ¿A quién no les hace acordar esta historia a las historias en Jueces? Cuando Dios levantaba a alguien, el Espíritu de Dios venía sobre aquel a quien él estaba dispuesto a usar. Nuevamente, la Biblia nos revela ahora acá que Dios derrama de su Espíritu Santo, ¿sí?, sobre la vida de este jovencito, el menos pensado, ¿no?, el que nadie lo había tenido en cuenta, porque iba a usarlo a él como el sucesor. Así que David es ungido rey a muy corta edad. Aún no iba a gobernar, pero el Espíritu de Dios iba a estar sobre él y iba a empezar a marcar en el segundero de Dios el momento para su reinado. El Espíritu Santo de Dios vino sobre David, pero lo más triste es que se retiró de Saúl. Porque lo que vamos a ver a partir del domingo que viene es la unión de los tres en esta historia. El Espíritu Santo de Dios vino sobre David, pero se retiró de Saúl. Saúl, un hombre que vivía desobedeciendo a Dios, que vivía en la oscuridad, ahora le abrió las puertas de par en par al enemigo, le dio la espalda a Dios y el enemigo comienza a atormentarlo. David comienza a crecer y Saúl comienza a menguar en la historia. Digo, una historia triste, ¿no? Por un lado Saúl con un reino perdido y por otro lado el joven pastor que estaba comenzando a ser levantado por Dios. Un hombre poderoso de la tribu de Benjamín, ¿sí?, a la vista de todos, el rey ideal. Del otro lado tenemos a un jovencito de la tribu de Judá, un pequeño pastor a quien Dios había escogido para continuar con la historia de la redención. Porque, ¿se acuerdan? Todas las historias tienen que ver con el plan de Dios para salvarnos, ¿sí? Vuelvo al principio. Una simiente de la mujer iba a venir después de un descendiente de un hombre llamado Abraham, de una nación que surge a partir de este hombre, iba a venir de Israel. Sobre el final del Génesis nos enteramos que el cetro, el Mesías, vendría de la tribu de Judá. La nación es formada, es establecida en tierra de Israel y después vimos
cómo Dios comienza a armar la historia de la redención. Rescata a una cananea llamada Rahab, ¿no? La cual tiene un hijo junto con Salmón, recordando la historia, ¿sí? Que se llamaba Boz, y así comienza a hilvanar eslabón por eslabón la historia de la salvación. Dios iba a cumplir lo que prometió en Génesis, de la tribu de Judá, ¿sí? de los descendientes de Isaí, levantaría a un rey que en profecía tendría el cetro para siempre. De la familia y del linaje de David vendría el Mesías. En todas estas historias vemos, como dije siempre, el pecado del hombre, el fracaso y el amor de Dios que no cede y que por amor a nosotros sigue adelante con la historia. Amén. La historia de David, que vamos a ver el domingo que viene, nos muestra que Dios sigue adelante con el plan, ¿sí? Y que Él usa al menos pensado, que Él bendice al que todos desprecian, que Él levanta al que nadie se imagina para bendecir y para seguir adelante con sus planes. Toda la historia fue así, ¿no? Desde un extranjero de Irán llamado Abraham hasta este punto de la historia, ¿no? Desde una ramera, ¿no? Pasando por una moabita, pasando por hombres sencillos, despreciados, de familias pobres. Dios, en medio de tragedias, fue llevando su historia hasta este punto. Ahora, un simple pastor que vivía entre pastizales en Israel, cuidando ovejas, cantando en la soledad del campo mientras cuidaba las ovejas, Dios sigue gestando la historia de la salvación. Amén.